Ha llegado el momento de repasar esos titulares que han ido marcando la actualidad tanto nacional como internacional, y para eso hoy nos acompañan Dolores Serrat, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí una vez más, una semana más. Y también Ana Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver cuál es el primero de esos temas que nos ocupan hoy. ¿Abandonarán las monjas clarisas la Iglesia Católica? El Mundo. Las monjas clarisas de Belorado, que elaboran las trufas más cotizadas, abandonan la Iglesia Católica. ¿O no lo harán? El País. Monjas clarisas de Belorado, no nos vamos de la Iglesia, os lo iremos explicando. Entonces, ¿qué está pasando? ABC. Continúa la expectación ante el convento de las clarisas de Belorado. Diario de Burgos. La pérdida del albergue de Derio detonó los problemas de las clarisas de Belorado. Público. Sigue el culebrón de las clarisas de Belorado. Un no nos vamos, una cuenta de Instagram y el arzobispo de Burgos. Los obispos median en el problema. El País. Los obispos animan a las monjas clarisas de Belorado que no estén conformes a que expresen su postura en libertad de conciencia. Vida Nueva Digital. Las clarisas cismáticas de Belorado al ataque. Francisco no nos puede descomulgar porque no es papa, es hereje. ¿Qué hay detrás de este culebrón? ¿Es un problema de fe o de dinero? ¿Quién es el obispo descomulgado que se encierra con las clarisas herejes? Quizá nuestros invitados nos lo aclaren. Pues vaya situación que han generado las monjas clarisas. Hablamos de ello con nuestras invitadas. Dolores, ¿qué opinas de este tema? Bueno, en primer lugar yo diría la palabra sorpresa, ¿no?, que es la que más han pronunciado los vecinos de Belorado, ¿no?, que tenían un convento de unas monjas que se habían hecho famosas por su repostería y que por lo tanto estaba muy integrado en el municipio, y casi por sorpresa y de la noche a la mañana pues se encuentran con una noticia que les lleva a que se encuentren la verja del convento cerrada con ese letrero de propiedad particular. Si uno lee un poco qué es lo que ha pasado, lo que se da cuenta son de tres cosas. Una, en primer lugar, una situación de una deuda contraída por las monjas que les lleva a una situación de desesperanza, de preocupación y de agobio. Una deuda que contraen cuando deciden comprar el monasterio de Orduña a cambio de vender el albergue o el monasterio de Derio. Ellas lo que dicen es que eso ocurre en el año 2020, entregan 100.000 euros para la compra de ese monasterio y se comprometen a pagar 1,2 millones de euros más pensando en la venta del albergue de Derio. Para poder vender este bien tenían que pedir permiso al Papa y el Papa tenía que solicitar el voto, lo que llaman el voto, el permiso al obispo, en este caso de Vizcaya, que es donde está. Las monjas dicen que ellas lo han hecho y que no les han contestado y que eso los ha llevado a esta situación económica de desesperanza, que durante un tiempo han intentado pagar la deuda trabajando más, haciendo más repostería, pero evidentemente las deudas las incurren. Primera cuestión. La segunda cuestión, un oportunista. Evidentemente ahí es donde entra en juego el líder de lo que se conoce como la Pía Unión de San Pablo, que esa es una institución creada al margen de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, de hecho, la ha bautizado como secta, que está presidida y liderada por un señor que es un obispo, que está excomulgado desde 2019, pero que esa Pía Unión la creó en el año 2005 como una institución para fines de culto, de caridad y de apoyo social. Ese obispo parece que fue proclamado obispo, unos dicen que estaba vinculado con el Palmar de Troya, él eso lo ha negado, pero parece que está vinculado con Monseñor Lefebvre, que también fue excomulgado, pero que la Iglesia Católica tiene considerada como sexta, pero él sigue siendo obispo excomulgado, pero no se le ha quitado la dignidad. Y esta persona se ofrece como testaferro para sufragar la situación económica de las monjas. Y la tercera pata
es que uno se da cuenta que por mucho que uno esté dedicado a la oración, no está exento ni de la manipulación, ni de la extorsión, ni de las ansias de poder, ni de cometer errores. Y parece que ahí la tercera pata es la posición de la abadesa, de la madre superiora de ese convento, que se le acababa el mandato precisamente, me parece que el día 16 de mayo ya no se podía presentar a la reelección, y parece que tenía voluntad de querer, y es la que ha tomado la decisión. De ahí que ahora el trabajo de los obispos sea intentar hablar con todas y cada una de esas 16 monjas que parece que están implicadas en los hechos y que no sabemos cómo acabará. Pero lo que sí yo me hago una pregunta, y es cómo es posible que todo ese entramado que se viene cociendo desde hace tiempo y desde hace años coge a todo el mundo por sorpresa, y sobre todo coge por sorpresa tanto al obispo de Burgos como al obispo de Bilbao, como al obispo, que son, yo creo que son los dos implicados en este momento. Pero creo que las tres patas del conflicto están ahí, y los más sorprendidos y posiblemente los más preocupados e indignados son los vecinos de Belorado. Señora Fernández. Bueno, lo ha explicado muy bien ya Dolores. Yo, como decía uno de los titulares, me parece un culebrón. La verdad es que el poco seguimiento que he hecho de este asunto, porque ya te digo que me parecía una cosa como muy extraña, tiene que ver, pues bien, con los temas patrimoniales, pero tiene que ver también con cuál es la opinión de la abadesa. No sabemos si el resto de las monjas están todas de acuerdo o no, por lo que han dicho o insinuado el arzobispado de Burgos, que van a hablar con cada una de ellas, a ver si tienen la misma opinión que la abadesa, que es la que ha emitido ese comunicado, en el que, hombre, llamar hereje al Papa me parece muy fuerte, la verdad, y en ese sentido, pues claro, si está por medio el tema del dinero y el tema de una compraventa y demás, pues yo no sé si eso va a resultar realmente en algo. Lo que sí que también me parece muy, bueno, extraño, ¿no?, de que hayan recalado bajo el manto de este señor que se dice obispo, que fue excomulgado, como bien han dicho, en el año 19, y que, bueno, yo por lo que vi el otro día en una foto, no recuerdo dónde vi la foto del falso obispo, o obispo, lo que él se quiera llamar, pues es que está muy bien tratado, ¿no? Le estaba llevando una camarera dentro de su casa vestida conforme a camarera, señora que hace las labores del hogar con su delantal, etcétera, etcétera. Le estaba llevando el café o la bebida que fuera, y al lado tenía otro señor que también le estaba haciendo sus funciones. Entonces, no sé si eso indica que vive muy bien o no, yo no lo conozco, digo simplemente lo que vi en esa foto, pero sí que tiene pinta, como bien dice la Iglesia, de secta, ¿no?, por lo menos. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues lo que he leído también es que las hermanas clarisas de allí de Orduna han dicho que les dicen: si os habéis ido de la Iglesia, ¿cómo es que queréis comprar algo que es patrimonio de la Iglesia, no? Por eso digo que lo veo un poco enrevesado el asunto, como para que tenga una solución fácil, sobre todo si no recapacitan y continúan en la senda que han iniciado bajo el auspicio de este señor, ¿no?, del de la secta. Claro, porque recordemos que este obispo, sus creencias sobre Pío XII, explícanos un poco, Dolores, ese contexto, por favor. Bueno, lo primero, que yo no soy experta en temas canónicos y tengo que basarme un poco en lo que he leído, pero sí que parece que este obispo lo que defiende es que la Iglesia tiene que volver a los ritos anteriores, y él se remonta a cómo eran los ritos de la Iglesia católica hasta la muerte de Pío XII, y no reconoce a ningún papa posterior a Pío XII, empezando por las vestiduras e empezando también por las formas del rito de la Iglesia y de la propia misa, donde se obliga al sacerdote a arrodillarse antes de entrar a la entrada del presbiterio y a la salida del presbiterio desde la misa, es decir, en una vista de la religión, siguiendo las normas anteriores y el no reconocimiento de
los papas. Sí que sorprende que las monjas, que al fin y al cabo llevan muchos años, ¿no?, siguiendo a la Iglesia Católica y a su propia evolución, de la noche a la mañana pues decidan dar ese paso atrás. Y como bien se está planteando, esa es una decisión unipersonal de la hermana, apoyada en esta persona que dice que les va a ayudar en resolver su problema de fondo, que es el problema económico, o simplemente pues hay otro tipo de ideas en el fondo, pero las propias hermanas han dicho que se seguirán explicando y tendremos que ver la posición de los obispos y qué es lo que va a pasar. Una cuestión en el tema de lo de la propiedad de los inmuebles. El tema es que en las órdenes clericales no forman parte los bienes de lo que es la Iglesia Católica, son patrimonio de ellas, y ahí también hay una discusión. Si ellas eran las propietarias, la orden de las clarisas es la propietaria y por lo tanto tiene derecho a poderlo vender, y otra cosa es que tenga que pedir permiso, o si son propiedad de la Iglesia. Y ahí yo sí que no tengo opinión más fundada que lo que he leído, la contradicción en la que parece que entran las dos partes. Pero verdaderamente sí que visto desde fuera se puede ver como un culebrón. Sí que es verdad que eso genera pues un problema de imagen en la Iglesia Católica, porque supone pues un enfrentamiento entre una orden religiosa muy asentada y los obispos y el Papa. Y entre medio pues esta persona que evidentemente se está pues beneficiando, ¿no?, de la defensa de sus creencias, porque lo que sí parece es que tiene muchos adeptos que le financian, porque de algún sitio sale el dinero. Y es verdad que esa imagen antigua de esa casa barroca con un mayordomo, además me parece que el mayordomo era oriental, se veía en esa foto, y una criada sirviéndolo, queda como muy remontándonos casi a principios del siglo pasado, ¿no? Porque además también obliga a las vestiduras antiguas, obliga a sus curas a llevar la tonsura, en fin, es como un paso atrás. Pero ¿dónde llegará el conflicto? No lo sé, vamos a ver cómo reaccionan. Me parece que de las 16 monjas hay una que ya ha abandonado el convento de Belorado, con lo cual sí que demuestra que quizás no todas están tan de acuerdo, y ya veremos qué es lo que pasará. Y las últimas noticias es que ellas dicen que no abandonan la Iglesia Católica, pero tampoco han aclarado nada más. Claro, y yo creo que hasta ahí podemos leer. Es que además, bueno, las monjas también tienen voto de obediencia y hay las propias leyes internas de lo que son las órdenes. También me llama la atención que han abierto una cuenta de Instagram para que es una orden de clausura, ¿no?, si no me equivoco. Sí, en principio sí. Pues fíjate, cuando dedicadas a la oración y a la fabricación de repostería para sobrevivir. Que sigue siendo una orden de clausura. Es curioso. Sin ser orden de clausura, a mí también me resultó sorprendente ver la cuenta de Instagram que habían abierto las monjas, ¿no? Porque, en fin, no sé exactamente si la han abierto, imagino que sí, para explicar un poco este asunto, pero también podían haber utilizado otro método. Pues si realmente están de acuerdo con las ideas tan retrógradas de este señor obispo, la verdad es que es una contradicción absoluta, ¿no?, como ahora se ponen tan al día en la utilización, en este caso, de las redes sociales, cuando es gente que, o al menos el pensamiento al sitio al que están recurriendo, pues es un pensamiento pues absolutamente retrógrado, no han evolucionado en absoluto, ¿no?, como estábamos comentando, porque ya no solo les parece o no les gusta el actual Papa Francisco, sino que no les gustan los últimos papas en los últimos 40 años, con lo cual, como digo, están retrocediendo pues a una época muy atrasada, ¿no? Pero es que la propia Pía Unión de San Pablo tiene redes sociales, o sea que, y el propio obispo líder de esa Pía Unión se manifiesta también a través de las redes sociales. Yo creo que las monjas, una vez dado este paso en la desesperación, van a utilizar cualquier médico para intentar que la gente entienda su postura, pero no sé si lo van a tener fácil. Las propias monjas clarisas de aquí de Zaragoza se escandalizaban un poco cuando conocieron esta situación, y el tema de las redes, claro, cuando se celebró el Concilio Vaticano pues no existían todavía, ¿no?
En fin, yo creo que eso continuará y todavía, por lo menos que yo sepa, no se ha pronunciado el Papa y de momento está en manos de los obispos y supongo que está abierta una investigación. Con el tiempo veremos cómo acaba el culebrón. Pues seguiremos pendientes de qué ocurre con las monjas clarisas, si salen, si no, si se quedan con quién, qué ocurre con ese obispo, pero tenemos otros temas que nos ocupan hoy. La situación de Ucrania empeora. Zelensky anula su viaje a España. El País. Estados Unidos alarmado ante el empuje de Rusia. Trata de acelerar el envío de sistemas antiaéreos a Ucrania. El Mundo. La lentitud occidental en Ucrania da alas a Putin para rearmarse. Neutral. La situación en Ucrania empeora tras la entrada de Rusia en Kharkov. La Unión Europea y Estados Unidos parece querer reaccionar. Infobae. Munición de gran calibre y tanques Leopard. España prepara un nuevo envío de armamento a Ucrania. DW. Estados Unidos reitera su apoyo a Ucrania hasta garantizar su seguridad. ABC. La OTAN dice que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania. ¿Por qué es tan importante para Europa parar a Putin? La Vanguardia. Michael Ignatieff. Si Putin gana en Ucrania, no creo que en 25 años haya una Europa. ¿Tanto nos estamos jugando? ¿Somos conscientes de ello? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues ¿qué ocurre ahora con Ucrania? ¿Cómo está? ¿Cómo es la posición de la OTAN, de España? ¿Qué va a ocurrir esa anulación de la visita de Zelensky, señora Fernández? Sí, pues la verdad es que es un tema preocupante, ¿no? Yo lo que estaba diciendo ahora de Ignatieff, que precisamente ha sido ahora, va a ser premiado con el Princesa de Asturias en Ciencias Sociales, tiene toda la razón en ese sentido. Si Putin consigue ganar la guerra en Ucrania, que es una invasión, o sea, Europa va a sufrir, no solo Ucrania, que ya lo está sufriendo desde hace 2 años, sino el resto de los países europeos, porque si nadie es capaz, y en este sentido estamos hablando de toda la Unión Europea, más Estados Unidos, con la OTAN son capaces de parar a Putin, evidentemente eso traerá consecuencias posiblemente en más países. Es un peligro que tenemos ahí. Lo que está ocurriendo en Ucrania es pues que ya llevan muchísimo tiempo, cansancio, falta de munición, falta de personal y de soldados. Tienen que seguir haciendo llamado a la población para que acuda, porque claro, están abriendo nuevos frentes, ¿no? Mientras estaban en guerra en la parte sur, ahora Rusia, Putin ataca en el noreste, ¿no? En Kharkov. Y eso obliga a Ucrania a o bien desplazar soldados de la otra parte o bien reclutar más, y en ese sentido pues tiene sus límites, ¿no? Yo creo que también ha hecho daño en estos últimos tiempos en los que Rusia se ha visto con más posibilidades de proseguir los ataques, el hecho de que Estados Unidos ralentizara la ayuda, porque en el Congreso los republicanos no querían seguir enviando ayuda a Ucrania. Y desde que eso, el otro día estuvo el secretario de Estado precisamente con Zelensky, el secretario de Estado de Estados Unidos, y desde que ya parece ser que se desbloquea y vuelven a enviar pues misiles antiaéreos o de defensa, etcétera, etcétera, es como pueden responder. Pero claro, hay que ser conscientes de que esto se va alargando en el tiempo y que constantemente Ucrania necesita ayuda tanto de Estados Unidos como del resto de los países de Europa. Así que la situación no es nada optimista desde mi punto de vista, ¿no? Al principio de la guerra yo tenía, bueno, como creo que muchos, ¿no?, la idea de que Rusia no iba a conseguir, como bien decía Putin, en pocas semanas terminamos con esto. Pensaba que sí, que iba a durar poco, pero después de todo el tiempo que llevamos y tal, cómo se está comportando Rusia, cómo se está comportando Putin, pues la verdad es que
tengo más problemas en ser optimista. Señora Serrat. Vamos a ver, lo que es un hecho es que la guerra de Ucrania se ha cronificado. Son ya más de 2 años de conflicto. Yo creo que hubo un error de la agencia de inteligencia rusa cuando le dijo a Putin que en pocas semanas conseguiría el objetivo de invadir Ucrania sin prever las consecuencias, y el señor Putin es más de sostenerla y no enmendarla, y por lo tanto de tirar hacia adelante. Otro hecho que se ha dado es que en los primeros momentos de esta confrontación bélica entre Rusia y Ucrania hubo un gran interés por parte de la opinión pública occidental, todo el mundo se volcó, era un titular día sí, día también en los medios de comunicación, pero durante los últimos tiempos eso se había quedado opacado porque la actualidad y los hechos y el conflicto de Israel con Palestina y otros conflictos pues lo habían ido relegando a un segundo plano. Y la pregunta es qué está pasando ahora y el porqué de esa escalada, y eso parece que tiene también un origen, que Rusia ha dedicado un tiempo a volver a reforzar su presencia en Europa, recurriendo pues a rusos disidentes que están viviendo en países europeos, o incluso a reforzar sus lazos con organizaciones criminales asentadas en Europa para ganar visibilidad y poder tener esos comités de influencia. Lo que nos viene a marcar que al fin y al cabo Putin tiene una guerra con Ucrania, pero tiene una guerra oculta con Europa. Ahí está también el factor que juega Estados Unidos, como bien decía Ana, ese paso atrás que de alguna manera se había echado, pues ha tenido que volver a reforzarse en los últimos tiempos. Ha habido también una reacción importante porque hace poco tiempo, yo creo que en este mes, Biden aprobó una ley que prohibía la importación de uranio, que Rusia ha calificado como un ataque al comercio internacional, que tienen sus propias peleas, y por lo tanto Europa vive bajo esa guerra oculta que no sabemos dónde puede llegar. Y la respuesta de los países europeos y el momento en el que nos estamos pues es también singular. Hay países europeos que de alguna manera también simpatizan con Rusia, con Putin. Podríamos hablar de Eslovaquia, que ya desde Rusia se ha intentado relacionar ese atentado al primer ministro Robert Fico con una actuación de Ucrania, cosa que parece que no se ha podido demostrar. Está la posición de Hungría, es decir, que dentro de la Unión Europea hay también algunos países, sus más y sus menos, y lo que nos interesa en Europa es que la guerra termine, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero no podemos olvidar que estamos a las puertas de unas elecciones europeas, y la pregunta que subyace a ese recrudecimiento de los ataques es a quién beneficia esto, porque si no será una estrategia que ha utilizado Putin para provocar a Bruselas, para que los ciudadanos se den cuenta que ese posicionamiento de Bruselas, de Europa, con Ucrania es lo que está llevando a esa guerra oculta. Por lo tanto, hay muchos cabos sueltos y una realidad, y es el incremento de los ataques en la zona de Kharkov, que ha obligado a desplazarse a 8.000 ucranianos a tener que dejar sus hogares, y otra vez el incremento de víctimas y de desplazados, que es la dura realidad de unos hechos que tienen un trasfondo político y que en esos momentos, en mi opinión, trasciende ya de lo que es el propio conflicto Rusia-Ucrania y nos involucra a toda la Unión Europea. Claro, como... Esto hay que añadir también la buena relación entre Rusia y China, ¿no? Estábamos viendo ayer o anteayer la reunión, que debe ser la 40ª reunión ya que tienen en estos últimos tiempos, entre el presidente chino y Putin, y esa es una alianza que evidentemente va en la línea de arrebatar el puesto número 1 en el mundo a Estados Unidos por parte de China, y claro, entiendo que también lo que quieren entre ellos, y sobre todo China, claro, que es mucho más potente que Rusia, es imponer un orden mundial muy distinto al que conocemos, ¿no?
contra las democracias occidentales, contra los derechos humanos y a favor de dictaduras, a favor de regímenes pues como el chino, donde hay mucho desarrollo, donde hay mucha tecnología, donde lo que importa es la economía, pero importa menos lo que cada uno pueda expresar o pensar. Evidentemente importa poco porque hay un partido comunista que lleva toda la vida ahí, pues que se eterniza en el poder de la misma forma que Putin se está eternizando en el poder. Entonces, claro, eso a corto plazo, ya no a medio, ¿no? Yo lo veo a medio o corto plazo, eso es un riesgo y un peligro muy importante para el mundo en su conjunto, pero evidentemente para Europa, que nos quedamos ahí pues debajo de Rusia y entre Rusia y China, ¿no? Y eso yo lo veo que realmente tiene mucho peligro. Bueno, la suerte que tenemos dentro de lo que se pueda llamar suerte es que China intenta mantener un estatus de una cierta neutralidad en el conflicto, teniendo más afinidad con Rusia, pero sin manifestaciones a favor, cosa que no ha hecho el líder norcoreano, que sí que claramente se ha posicionado a favor de Putin y le ha dicho que tiene que seguir para acabar con el orden occidental. Quizá porque China tiene, es verdad, un régimen comunista, pero con una singularidad, con una visión también muy capitalista, ¿no? Hay un contrasentido sí, claro. en China que le da una singularidad que no se había visto a lo largo de la historia, y la lucha de China no es con Rusia, en todo caso es con Estados Unidos, pero también está tentando la ropa, y yo creo que está más que apoyando a Putin, dejando hacer para ver dónde lleva el tema y qué tajada no puede sacar de ese conflicto, que el principal objetivo en estos momentos somos la Unión Europea, y coincidimos, ¿no?, en esta visión de que no hay nada que nos aliente al optimismo, pero yo lo que no pierdo es la esperanza que al final la cordura y el sentido común imperen, porque si perdemos el optimismo, eso sí, optimismo y esperanza, pero con el mazo dando, ¿no? Aquí a Dios rogando y con el mazo dando, no dejando hacer, y por lo tanto las autoridades europeas tienen tarea en ese tema. Yo tampoco la quiero perder la esperanza, pero la verdad es que si a estos dos señores elementos, por llamarles señores de alguna manera, el ruso y el chino, al finales de año gana las elecciones en Estados Unidos un tal Trump, pues la verdad es que vamos a tener muchos problemas. O sea, no quiero ser pesimista, pero ya solo nos falta esa tercera pata, ¿no? Que Estados Unidos tenga... Bueno, pues eso nos llevaría a otro tema que se sale ya del orden del día, no, pero y que sería que ver cómo nos van a afectar las elecciones en Estados Unidos al resto de Europa, porque la verdad es que las dos posiciones que hay en estos momentos parece que no hay ni una por lo menos ideal. No voy a decir. No, lo digo yo por la cercanía que pueda tener Trump con Putin, ¿no? Y por lo tanto, okay, en contra de Ucrania. Realidad. Claro. Esa es una realidad. Y además es una realidad bastante plausible, ¿no? Mencionaban ustedes que hay muchos factores encima de la mesa, estamos a la puerta de las elecciones europeas, y también creo que desde el principio el conflicto se ha resaltado ese papel de Europa como salvaguarda de la democracia y de muchos valores sociales, culturales que deberían prevalecer. Pero ¿cómo es de fuerte Europa en la actualidad en este panorama? Vaya pregunta difícil. Vaya pregunta difícil nos ha trasladado. A mí me gustaría decir que tenemos una Europa fuerte, pero la verdad es que en estos momentos, con tantos frentes abiertos, con tantas posturas distintas dentro de los países que la conforman, claro, siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, y de la división solo sale debilidad. Y entonces, por eso decía que los líderes europeos tienen una tarea muy importante, y posiblemente los europeos nos jugamos buena parte de lo que es el futuro de Europa en las próximas elecciones. Unas elecciones que, por otra parte, pues desde los ciudadanos se ven como una cosa muy lejana, porque todavía nos sigue costando entender lo que significa formar parte de la Unión Europea. Es mi opinión, ¿eh? Sí, la verdad es que espacios en el mundo como el que tenemos en Europa, con este estado de bienestar, libertades, estado de derecho, es que no hay muchos, ¿eh? Entonces, si lo comparamos con lo que hay en el resto del mundo, pues somos pequeños. Pero precisamente por mantener eso,
que entre todos los países fueron capaces de construir después de la Segunda Guerra Mundial, es por lo que es muy importante el llamado a que la gente vaya a votar el día 9 a las elecciones europeas, porque hay muchos ciudadanos que piensan todavía que no es tan importante como unas elecciones autonómicas o nacionales, y realmente son muy importantes, porque cada día nos regimos más por la normativa europea y por lo tanto las elecciones a ese Europarlamento son fundamentales. Y también en esta ocasión, y tal y como estábamos hablando de los peligros, los riesgos que tenemos con Rusia y atacando a Ucrania, etcétera, etcétera, pues todavía mucho más importante, ¿no? El resguardar nuestros valores, el resguardar nuestros derechos, el estado del bienestar. En unos países funcionarán mejor que en otros, etc. Pero en definitiva es lo que hay en esta Unión Europea. Muy importante, como digo, ir a votar y evidentemente votar a partidos europeístas. Eso es fundamental, y lo digo porque hay unos cuantos partidos que se presentan a las elecciones, y no solo hablo de España, sino del resto de países europeos, que son anti-europeístas y que, bueno, están en las elecciones pues porque se quieren presentar, pero realmente no están de acuerdo con cómo está funcionando la Unión Europea. Y ahí de ahí la importancia de votar a partidos que crean en Europa, que trabajen en propuestas para Europa y para el resto para todos los países que conformamos la Unión, los 27. Pues obviamente seguiremos pendientes no solo de Ucrania, también de estas elecciones europeas, recalcando esa importancia de ir a votar. Y si antes mencionábamos que las monjas clarisas se habían hecho cuenta de Instagram, las redes sociales son el tema que nos ocupan ahora, pero por un tema un poco diferente, la adicción que existe a este tipo de plataformas. ¿Son las redes sociales adictivas? La Unión Europea parece creer que sí. El País. Bruselas inicia una investigación contra Meta por los efectos negativos de sus redes en la salud de los menores. El Mundo. Bruselas abre una infracción a Meta por considerar que fomenta la adicción de los menores. En los últimos años han sido varias las propuestas de la Unión Europea. El Periódico. El Parlamento Europeo pide nuevas normas para combatir la adicción de los menores a las redes sociales. La Vanguardia. Europa quiere eliminar el scroll ilimitado y el autoplay para frenar la adicción a las redes. Eldiario.es. Europa se moviliza para acabar con el diseño adictivo, la nicotina de Facebook, Instagram y TikTok. Los datos cada vez son más preocupantes. El País. Las terapias contra las adicciones al juego y las pantallas aumentan un 24% en un año en Cataluña. Infobae. 1 de cada 3 adolescentes sufrirá adicción a las redes sociales. ¿Por qué está aumentando tanto esta adicción? ¿Deberían los menores tener limitado el uso del móvil a unas horas por semana? ¿Conseguirá la Unión Europea sacar adelante una ley? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues además hoy es el Día Mundial de Internet, esa herramienta que nos permite precisamente acceder de manera ilimitada a todos esos contenidos. Señora Serrat, ¿qué opina usted de este tema? Bueno, pues voy a empezar por el final y diciendo que es muy difícil en estos momentos poner paredes al campo, y las redes sociales se han integrado, la tecnología se ha integrado en nuestra realidad social con sus cosas buenas y con sus problemas. Y evidentemente la ponderación de riesgos, beneficios, de regulación y limitación de usos es la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro. Pero sí hay una realidad, y es que las redes sociales son adictivas. Es cierto que todavía no se han incluido dentro de las clasificaciones de las enfermedades mentales los trastornos de adicción a Internet, pero la OMS ya ha reconocido sí los trastornos del juego. Cuando hablamos de trastornos de adicción a Internet, ¿de qué estamos hablando? De un trastorno de conducta que lleva al uso compulsivo y a la imposibilidad de un control voluntario del acceso a las redes sociales. Hay distintos tipos de adicciones en Internet. Una puede ser la adicción a los videojuegos, puede ser a la relación de las relaciones interpersonales, puede ser la adicción a las compras o al intercambio de bienes, fomentado también por los bitcoin, por las criptomonedas. Puede haber
otro tipo, ¿no?, de adicciones vinculadas siempre al uso de las tecnologías. Por ejemplo, una búsqueda excesiva de información. Hay gente que está enganchada de forma continua a la búsqueda de nuevas noticias. El problema se genera cuando uno pierde el control sobre el uso, y para eso se han descrito ya una serie de alteraciones, incluso neurológicas, en la zona frontal, que es la zona donde tenemos la capacidad de atención, de planificación y de decisión. Se han descrito alteraciones neuroquímicas y se viene diciendo que en aquellos casos en que hay una disminución de serotonina o dopamina, que son neurotransmisores cerebrales, Internet produce, igual que la heroína o la morfina, un incremento de su producción, y por eso resultan adictivas. Por eso uno de los tratamientos es precisamente utilizar fármacos para ese tipo de sustancias. Luego ya se han empezado a describir cuáles son los trastornos que sufren las personas que tienen tipo de adicción, que van desde trastornos físicos vinculados al sedentarismo y al aislamiento, pero también la pérdida de visión de la realidad, o problemas psíquicos como trastornos de conducta, irritabilidad, agresividad, y problemas sociales como la disminución en el rendimiento, en el estudio o en el trabajo. Hay un estudio en la Unión Europea en el que participaron, patrocinado o financiado por la Comisión Europea, en el que participaron 7 países, si no recuerdo mal, eran Grecia, Holanda, Alemania, Polonia, España, y me faltan 2. O sea, me faltan 2 más, pero sí hago referencia a ellos porque una de las conclusiones de ese estudio es que en España la adicción de los adolescentes a las redes está en torno a un 21,2%, mientras que la media de todos los países está en un 12,7%. Por lo tanto, tenemos, y que cuadra un poco con ese dato, ¿no?, de incremento de demanda de asistencias, sobre todo en niños y menores, con tendencia, ¿no?, a desarrollar ese tipo de adicciones. Todas las adicciones son malas y la de Internet no deja de serlo. Y yo creo que la solución pasa por la educación responsable en el uso de las tecnologías. Y lo tengo que llevar a la educación porque, si nos damos cuenta, en los últimos años hemos potenciado el uso de recursos tecnológicos en las aulas desde edades muy tempranas. Y en muchos países europeos ya han hecho un paso atrás, limitando el uso de esos recursos, de tablets, de conexiones con ordenador, hasta edades más avanzadas. Por lo tanto, ni se trata de sembrar alarma a los padres y neurotizarlos con el uso del móvil por los niños, pero sí se trata de hacer una educación responsable y limitada en el tiempo. Eso es fácil de decir, pero difícil de conseguir cuando uno se da cuenta, cuando sale por la calle, cuando ves grupos de jóvenes que están sentados en la misma mesa y cada uno está con su móvil mandándose la comunicación por WhatsApp. Pero ponerle puertas a este campo es complicado. Señora Fernández. Sí, claro, es adictivo. Crea adicción en toda la población, porque también hay personas adultas adictas a las redes, pero lo peligroso es la adicción que empiece a crear en los menores, ¿no? Jóvenes y menores. En algún momento he leído, no recuerdo ahora el porcentaje que había, que ya entraba en Internet a partir de los 7 años. Sí. Claro, cuando todavía una persona no está, su cerebro no está construido, dijéramos tú, no, eso te puede hacer muchísimo daño, y de hecho están haciendo mucho daño. Que hay investigaciones, pero que todavía se tiene que investigar más para ver realmente la causa-efecto que hay con patologías, como bien decía Dolores, que ya están existiendo. De hecho las hay, pero habrá que seguir investigando para ver realmente hasta dónde llega esos efectos, ¿no? El tema de las depresiones, los intentos de suicidio, que también han subido mucho en los últimos años, de los jóvenes, de la gente joven, la violencia entre los grupos, entre los chavales, esa falta de ver lo que es la realidad porque estás en otro mundo distinto, que es dentro de una red determinada, y te crees lo que ahí te dicen sin contrastar de ninguna manera.
y por lo tanto eso va conformando una personalidad que evidentemente no da lugar a que sea una mente reflexiva, a que estudie por aquí, por allá, vea de un lado o de otro, porque está metido en ese núcleo cerrado, y como digo, eso crea pues depresión fijo y mucha falta de autoestima, ¿no? Leía en uno de los artículos que he visto, una joven de 20 años, ya con 20, que ha tenido que dejar, estaba en el psicólogo, ha tenido que dejar Instagram, lo ha cerrado porque estaba entrando en un estado muy, muy problemático de salud mental. Porque claro, cuando tú ves una foto de alguien que sale ahí con todos los filtros, con todas las formas estas que se hacen las fotos, a determinada edad, todo el mundo quiere imitar y ser igual como esa. Y luego si resulta que tú pones la misma foto, pones otra y nadie te dice me gusta, eso hace que tengas, como digo, una falta de autoestima que al final repercute en tu propia personalidad. Y entonces hablamos de Instagram, pero podemos hablar de grupos de WhatsApp donde también hay acoso y violencia, y en fin, de todo tipo de redes. Entonces, claro, soluciones, como decía Dolores, son difíciles, pero hay que ponerlas. Lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea de denunciar a Meta, una de las empresas, pues la de Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, por determinados contenidos o porque no cumple con las limitaciones que pudieran tener dentro de sus contenidos en las redes sociales, es una de ellas. Las empresas también pueden hacer algo, igual que han metido ahí todos los contenidos absolutamente sin ningún tipo de limitación, pues eso lo pueden hacer. Evidentemente la educación fundamental, las familias y en fin, y el encontrar, el que los jóvenes encuentren otras formas de relacionarse y de ocio que tengan que ver con la convivencia en sociedad. En sociedad, quiero decir, en la calle, con el vecino, con el amigo, no solo dentro de esa red social que cada uno se ha metido y no puede salir de ahí, ¿no? Y la cantidad de horas que les echa al día, que evidentemente también repercute en su formación, ¿no? Y en el nivel de sus estudios. Pues, por puntualizar, sí, una cosa, desde el ámbito de la psiquiatría y de los expertos en salud mental, una cosa que se discute es si la adicción es causa de los trastornos o los trastornos son causa de la adicción, que ese es uno de los grandes debates, que es lo que ha llevado a que todavía no estén incluidos como trastornos especiales en las redes. Y la segunda cuestión que quería puntualizar es la relación que existe entre el uso de las redes sociales y la ciberdelincuencia, desde las ludopatías, que también la generan, a sobre todo la violencia sexual y el cibercrimen, el ciberacoso. Eso sí que está demostrado, esos son hechos, y ahora lo que hay que trabajar es con normas que por lo menos limiten los problemas que en estos momentos se están detectando. Pues conforme avanza la tecnología, tenemos que avanzar nosotros también como sociedad en la creación de esas normas, también por supuesto en la educación y en medidas como por ejemplo poner fin a ese scroll infinito, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero igual una vez empiezas y te das cuenta que han pasado media hora, 40 minutos y ni siquiera te has dado cuenta. Pero no nos queda tiempo para más. Ana Fernández, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, buenas tardes. Dolores Serrat, igualmente, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Y hasta aquí ha llegado ese repaso a la actualidad que marca no solo nuestro país, sino también el mundo.